Entonces, continuando con los trastornos de la personalidad y su clasificación, ya entrándonos de lleno en ellos. Primero que todo, entonces, como vimos en la cápsula anterior, tenemos que entender que un trastorno de personalidad tiene que ver con un conjunto ya de perturbaciones y anormalidades, ¿vale? No es una sola cosa, sino que es un conjunto de situaciones que finalmente dan cuenta de un trastorno de personalidad. Ya hablamos de perturbaciones o anormalidades, que hay aspectos de mi personalidad que se salen de la norma, que se salen de lo esperado y que son de alguna manera entonces conflictivos. Ya vamos a ver en qué sentido. Ahora, es también importante considerar que estas perturbaciones o anormalidades, ya en el desarrollo y en la expresión de mi personalidad, se dan en todas las áreas de funcionamiento de la persona, ya como lo implica la definición también de personalidad en sus inicios que vimos, ¿vale? Entonces, estas anormalidades tienen que ver con cómo yo siento, ¿cierto? Lo que me motiva, cómo yo pienso, mi conducta y mi relación con los demás, ¿vale? Es importante entender que tiene que incluir que se vean afectadas mis relaciones con los otros, como podemos ver acá en esta siguiente diapositiva también, donde les muestro las definiciones de trastornos de personalidad desde el DSM-5 particularmente, que es el DSM que está vigente hoy en día. Ya los trastornos de personalidad entonces desde este manual se definen primero como fallas en el desarrollo del sentido de la identidad, ya del self, del sí mismo, del yo, como quieran llamarlo, ¿vale? Pero en general vamos a ver que muchos de los trastornos tienen que ver con una falla en mi capacidad de distinguir quién soy yo, ya distinguirme también de los demás. En general pueden haber sensaciones de vacío, sensación de no saber quién soy. Ya hay una falla ahí en este sentido de sí mismo. ¿Qué otra cosa falla también en los trastornos de personalidad? Mi capacidad para funcionar en un contexto que incluye a otras personas, ¿vale? Dicho de otra forma, en general, todos los trastornos de personalidad implican relaciones conflictivas con los otros, ¿ya? De alguna u otra forma, vamos a ver que cada trastorno tiene su forma caótica o conflictiva de relacionarse con los otros, ¿ya? Algunas más caóticas que otras, de hecho, ¿vale? Pero hay una falla en mi capacidad de funcionar en un contexto interpersonal, en mi relación con los demás, ¿ya? Es decir, me cuesta apegarme a las normas, me cuesta apegarme a lo que es esperado en la cultura, en el lugar, en el entorno donde yo vivo, ¿vale? Por eso se habla de anormalidades, ¿cierto? De fallas o de perturbaciones, porque no logro tener un comportamiento adaptativo, ¿ya? Adaptativo en función del lugar donde vivo, de poder pertenecer a un grupo de amigos, de poder trabajar en algún lugar, de poder pertenecer a una familia, a un país, a una ciudad, a una cultura concreta y adaptarme también a las normas. Hay dificultades para eso. ¿Ya? Estas fallas también entendamos que se manifiestan como perturbaciones que son esenciales, nucleares, ¿ya? No son cosas periféricas que de repente se manifiestan, pero no siempre, ¿ya? Sino que son perturbaciones centrales, ¿ya? Del funcionamiento de mi personalidad. Están al centro del funcionamiento de personalidad y están tiñendo finalmente toda la personalidad, ¿ya? Y también se manifiestan como características extremas, ¿ya? De al menos un rasgo de la personalidad. ¿Qué otra cosa es característica esencial de los trastornos de personalidad también? Comienzan en la adolescencia más o menos, ¿ya? Pero comienzan cuando uno es joven. No te va a dar no se te va a gatillar un trastorno de la personalidad siendo ya adulto, sino que, bueno, puede que tu diagnóstico te lo hagan siendo adulto uno, pero en general ya hay ciertos signos, ciertos rasgos que se van manifestando, que van dando luces de que hay un trastorno de personalidad ya desde la adolescencia. Se empiezan a manifestar ciertas anormalidades, ¿ya? En mi trastorno interpersonal, en mi identidad de mí mismo, ¿vale? Y se mantienen a través del tiempo también, ¿vale? Eso también es importante. No es que, no, yo tuve trastorno de personalidad un mes, pero después me recuperé. No, los trastornos de personalidad son una forma, o sea, tienen que ver con mi forma de ser, con toda mi forma de ser. Ya sabemos que la personalidad es todo lo que yo soy, ¿ya? Por lo tanto, no tienen cura de alguna manera. No es que yo voy a hacer un tratamiento y me voy a sanar de un trastorno de personalidad. Puedo, por supuesto, manejarlo, llevar una vida lo más normal posible, se puede, ¿ya? Pero el trastorno de personalidad comienza en la adolescencia de a poquito y se va a mantener. Yo lo voy a tener toda la vida, ¿vale? Pueden cambiar las circunstancias, puede que hayan, por ejemplo, ciertas circunstancias de más estrés, por ejemplo, donde aquellas características propias de ese trastorno que yo tengo se manifiesten más, se agudicen, me traiga más problemas con los otros. Y otras circunstancias en que ese trastorno se manifieste menos, porque estoy bajo menos estrés o porque estoy más acompañada, estoy con un entorno más más tranquilo para mí, ¿ya? Pero se va a mantener de todas maneras ese trastorno a lo largo de mi vida, ¿ya? Aun cuando cambien las circunstancias.
ese trastorno sigue ahí. Se puede manifestar un poco más, un poco menos en periodos de mi vida, pero siempre va a estar ahí. Ya, entonces, como resumen de los trastornos de personalidad, lo esencial que tenemos que entender: se inicia en etapas tempranas, principalmente en la adolescencia. ¿Ya? Tiene que ver con formas inadaptadas o con comportamientos desadaptativos, ya, de pensar, ya, todo lo interno, pensar, motivarse, interesarse, sentir, emocionarse, y de comportamiento, ¿ya? Son formas inadaptadas o desadaptativas e inflexibles. Eso también es clave, que no lo había nombrado hasta ahora. Son formas de comportamiento y pensamiento inflexibles, ¿ya? Que no se van a adaptar como una personalidad sana a distintos contextos, a distintas personas. A ver, sí, yo soy un poco enojona, pero si estoy aquí frente a una persona de autoridad que me está entrevistando para un trabajo, por ejemplo, voy a ser capaz de controlar ese aspecto de mi personalidad, ¿ya? Sino que no, son formas inflexibles que no pueden adaptarse al entorno, ¿ya? Implican características de personalidad exageradas y, bueno, rígidas, que va de la mano con lo inflexible que les estoy diciendo, ¿ya? Son formas de comportamiento y de pensamiento exageradas y rígidas, ¿ya? Claramente tiene que haber algo exagerado, algo perturbado para que se transforme en un trastorno de personalidad, ¿ya? Y aquí está la clave también al final, que es muy importante para diferenciar cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad y cuando estamos hablando simplemente de una estructura de personalidad que tiene ciertas características, cosas buenas, cosas malas, cosas por mejorar, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad, además de esto que ya les dije, que empieza temprano, que implica pensamientos y comportamientos inflexibles, exagerados, rígidos, la clave está aquí también de que estas formas de funcionar causan malestar tanto a la persona como a los que rodean a la persona, ¿ya? Es bien complejo ser la pareja, la madre, la hermana, ¿ya? La mejor amiga de una persona con un trastorno de personalidad. Es complejo, ¿ya? Porque generan este tipo de personalidades no solo malestar a sí mismo y le generan conflictos y problemas a uno mismo, sino que también a las personas que nos rodean, a los otros que están cerca, ¿ya? O con los que tiene que lidiar, que relacionarse de manera más o menos constante. ¿Ya? Entonces, eso también, esas dos últimas cosas son clave para diferenciar cuando estamos hablando de un trastorno ya de personalidad y no simplemente de una forma de ser. Entonces, síntomas de alguna manera o rasgos ya son exagerados y rígidos, causan malestar y para uno y para los demás. Esos estamos hablando ya de que son síntomas de un trastorno de personalidad. Lo que les decía recién, diferenciarlo de simplemente rasgos. Ya mis rasgos de personalidad pueden ser: yo puedo ser un poco egoísta, o un poco peleadora, o súper sociable, o muy introvertida. Esos son rasgos de personalidad, ¿cierto? Y que pueden ser mucho de algo o poco de otra cosa. Pero cuando estamos hablando ya de síntomas que van a conformar un trastorno, cuando esos rasgos son así, exagerados, rígidos y me provocan malestar a mí y a mi entorno, ahí ya no es solamente un rasgo de personalidad, es un síntoma de algo más grave, ya algo más complejo y más complicado. Los trastornos de personalidad en general son bien complejos de tratar, porque, como les decía, no tienen realmente una cura, ya, sino que simplemente tengo que tratar de llevar mi vida con ese trastorno. Vale, entonces, también como resumen, las áreas que se ven afectadas con un trastorno de personalidad son en el fondo todo mi espectro de funcionamiento. Entonces, se me afecta la percepción y la cognición, ¿ya? Lo que ya vimos en la perspectiva también cognitivista, cómo yo percibo el mundo, cómo yo veo las cosas, cómo interpreto los hechos, ya los interpreto aquí entonces de manera más bien rígida, puedo tener muchos pensamientos automáticos, muchos sesgos, ¿cierto? Muchas distorsiones cognitivas, ya, es decir, mi percepción del mundo, de la realidad externa, de los demás, y mi cognición, mi forma de pensar y de procesar esa información que viene desde afuera, se ve afectada de distintas formas. Ya vamos a ver cómo en cada trastorno de la personalidad. Se ven afectadas también toda mi esfera emocional, cómo siento las cosas. Ya pueden ser emociones en general, o muy apagadas, o muy extremas, muy teatrales, muy exageradas, ya. Y como decíamos también, las relaciones interpersonales ya estamos claros en que se ven afectadas, ya, porque el malestar que yo genero en los demás me va a generar también conflicto. En general, una persona que tiene un trastorno de personalidad es imposible que tenga relaciones interpersonales muy tranquilas, muy positivas, muy sanas. Siempre van a haber problemas y se va a ver afectado este aspecto interpersonal, ya que de hecho el texto de Milon le da un apartado concretamente a cómo es el aspecto, la perspectiva interpersonal de cada uno de los trastornos, ¿ya? Y finalmente, en general, la mayoría de los trastornos también de personalidad tienen alguna dificultad en su control de impulsos, ¿ya? Eso es importante también considerar. Entonces,
para ir terminando ya esta cápsula sobre los trastornos. El DSM-4, ya hasta hace pocos años atrás, proponía que los trastornos de la personalidad se clasificaban en 4 grupos, ¿ya? El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A eran aquellos trastornos de la personalidad que tenían como aspecto común la conducta extraña o excéntrica, ¿ya? Raros, en el fondo, de comportamientos extraños, que la gente lo mira y dice, ¿qué le pasa? O es un poco raro, ¿cierto? No piensa igual que el resto, se comporta de manera un poco extraña, ¿ya? Y ahí teníamos el trastorno esquizoide, paranoide y esquizotípico, ¿ya? El grupo B, el DSM-4 plantea que son el grupo de aquellos que tienen conducta dramática, inestable, muy emocionales y errática, ¿ya? Quizás estos son como los más evidentes porque sus relaciones con los demás se ven súper afectadas, ¿ya? Y se notan más los de este grupo, ¿cierto? Porque son muy dramáticos, muy teatrales, muy inestables emocionalmente, ¿ya? Y ahí tenemos el trastorno narcisista, o teníamos más bien narcisista, el limítrofe o borderline o límite, como lo pueden haber escuchado por ahí ustedes, el trastorno antisocial y el trastorno histriónico. Y finalmente, en el grupo C estaban todos aquellos trastornos caracterizados que tenían en común el comportamiento ansioso, temeroso, mucho miedo, mucho temor, mucha ansiedad, ¿ya? Y ahí están los dependientes, por un lado, los evitativos y el trastorno de personalidad también obsesivo-compulsivo, ¿vale? Entonces, hasta hace pocos años atrás, el DSM-4 planteaba estos 3 grupos, y esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trastornos, ¿ya? Ahora, en el DSM-5 revisado, porque el DSM-5 original seguía manteniendo estos 3 grupos y estos 10 trastornos de la personalidad, ¿ya? Pero el DSM-5, el comité, digamos, que evalúa todo lo que va, lo que no va, de trastorno de personalidad en este caso, recomendó que se reconceptualizara la psicopatología de la personalidad. Y se hizo un cambio bastante profundo, ¿ya? Y que ya se había propuesto antes, pero que no llegó a cambiarse hasta el DSM-5 revisado, ¿ya? Vamos a ver estos cambios en la próxima cápsula y vamos entonces a revisar los trastornos de personalidad ya uno por uno.